Ahora vais a saber todos los intríngulis de este libro que ha salido a principios de septiembre. Y aquí tenemos a Isabel. Hola Hola Isabel, Miriam, ¿qué tal? muy contenta de estar aquí. Isabel es mi editora y es ella la que va a llevar un poco esta presentación porque bueno, fue ella la que me contactó para escribir este libro. Y nada, no sé si Isabel, esperamos un momento que se vaya uniendo un poco más de gente Sí, y les damos unos minutos de cortesía para que vayan sumándose. Os digo a todos los que estáis aquí que este directo va a quedar grabado tanto en mi canal como también en la cuenta de Me Gusta Leer Kids, que es la cuenta de la editorial, de The Blog, y luego lo podréis ver si no llegáis a ver toda la presentación. ¿Qué más? Nada, haremos una presentación online otra vez porque por el tema del COVID y la crisis que estamos viviendo no es posible hacer presentaciones así multitudinarias presenciales. Me da una pena terrible porque, bueno, a mí siempre las presentaciones me gustan mucho, poder tener este contacto con el lector, poder firmar libros, poder, bueno, que también los autores, los seguidores y lectores conozcan la editorial y es una pena que todavía algún no día la haremos, podemos. Miriam. Ojalá, Esto es el ojalá. aperitivo. Esto es el aperitivo. Ojalá que sea así, que podamos encontrar motivos para volver a encontrarnos a nivel presencial. Echo mucho de menos. Yo, el último acto presencial que di fue justo antes del confinamiento, en marzo. Me acuerdo, una conferencia para 200 personas, poco antes de que nos confinaran, y ya nunca más, nunca más. Solamente puedo firmar los libros que regalo yo a mi abuela, a mis hijas, y no tengo ese contacto directo con el lector. Bueno, yo creo que hemos dejado unos minutitos de cortesía. Están diciendo por aquí, ya lo haremos Sí, más adelante, ojalá. sí, sí, total. Así que, Isabel, te doy la palabra, tú guías esta presentación y Sí. yo te sigo encantada. Bueno, pues nada, como ha contado Miriam, la contactamos hace, yo creo, Miriam, hace medio año para proponerle este libro. Yo en ese momento además estaba embarazada. Todo empieza porque siendo madre descubrí el término vínculos, entendí con más profundidad qué quería decir. Y siendo madre también descubrí a Miriam, que me ha solucionado muchísimas cosas en casa. Y cuando empecé a pensar más en el término vínculos, me di cuenta de que en realidad en la literatura infantil no había ningún libro con este término que contara qué quería decir el vínculo. Había mucho libro adulto, pero no había libros para niños. Y me parecía un concepto muy poético, muy bonito y a la vez muy útil. Como dice siempre Miriam, cuando entendemos bien qué significa el vínculo, estamos todos más tranquilos. Y como había conocido a Miriam por mi vida de madre en Instagram y tal, pues pensé, ¿quién mejor que Miriam para hacer este libro? La llamamos, la convencimos y el libro se hizo durante todo mi embarazo, el nacimiento de mi hijo y tal, y aquí tenemos el libro que es un sueño hecho realidad. A mí, una de las cosas que más me gusta del libro, aparte de lo bonito que es la historia, la estética y todo, Espera, un momento, dame un sí, segundo. Ahora, aquí, que me ha quedado lejos. así. Queda partida la pantalla, no se ve, pero bueno, ahora aquí, claro, como es la pantalla esta de los directos, se ve todo al revés, pero Sí, bueno, para que se hagan una idea. Dime, ha dime. quedado súper bonito. Súper A mí bonito. casi lo que más me gusta del libro, aparte de lo preciosa que es la historia y las ilustraciones y todo, es lo que me decía Miriam el otro día y que hemos ido viendo cuando he ido compartiendo en stories todo el feedback de los lectores, que es que el libro funciona. Y si ya en el momento en el que lo encargábamos supimos que el vínculo es una cosa importante, después de todo lo que ha sucedido, con toda la crisis del COVID, con esta vuelta al cole tan y tan extraña, creo que es un libro que es necesario más que nunca. Y bueno, Miriam, yo quería, claro, tú y yo hemos hablado mucho del vínculo, pero quería que nos contaras a todos qué es el vínculo y para qué sirve. Vale, voy a ello, pero antes déjame darte las gracias porque si tú no me hubieras llamado yo no hubiera escrito seguramente este libro.
Cuando me llamaste para escribir este libro y me dijiste un libro sobre el vínculo, fue como un caramelo, ¿no? Que no puedes decir que no puedes rechazar, porque con mi madre siempre todo lo que hemos hecho a lo largo de estos años ha sido trabajar muchísimo el vínculo. Primero, mucho antes de yo estar haciendo lo que estoy haciendo a nivel profesional, a nivel personal, ella y yo, reparando nuestro vínculo y trabajando nuestro vínculo para hacerlo crecer y fortalecer. Entonces, me hizo gracia, ¿no?, que durante muchos años yo en mis redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en mi perfil tenía una frase que mi madre siempre ha dicho, que es: el vínculo es la clave. Dependiendo de los vínculos que tengamos, seguros, inseguros, sanos o no saludables, nuestra vida y nuestra percepción de la realidad y nuestra felicidad y nuestro estar en la vida será de una forma u de otra. Entonces, esa frase, ¿no?, el vínculo es la clave, yo la tengo como muy integrada, porque se lo he escuchado a mi madre tropecientas veces. Entonces, tú me dijiste hablar del vínculo y me fue como muy fácil. Claro, era un caramelito, porque es que yo tenía... O sea, yo toda mi vida con mis hijas, la mayor tiene 11 años, ya habíamos hablado muchísimo de él. Entonces fue como enseguida lo visualicé, ¿no? Sabía de lo que quería hablar. Entonces, cuando ahora me has preguntado que hablara un poco del vínculo, yo creo que, claro, vivimos en una sociedad muy material, ¿no? Muy terrenal y muy material. Es decir, estamos como muy apegados a la forma. Y hemos trabajado, entre comillas trabajado, pero hemos elaborado muy poco, reflexionado muy poco y hablado muy poco entre generaciones, entre padres, hijos, etcétera, sobre estos hilos que nos unen, sobre el vínculo que nos une, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que a veces el vínculo tiene como unas pequeñas heridas, ¿no? Entonces, como toca, como nos incomoda y nos duele a veces, el vínculo este que tenemos, que es muy fuerte con nuestra madre, con nuestro padre, con la abuela, con el hermano, pero como hay heriditas, muchas veces no hablamos de estos hilos y no sabemos que se pueden reparar y que podemos, hablando de ellos, siendo conscientes de la salud o no salud de estos vínculos, hacerlos más fuertes y sentirnos cada vez mejor en este mundo, ¿no? El vínculo es muy importante y el apego seguro con un niño lo crea básicamente este vínculo que puede ser seguro o puede no serlo, ¿no? Cuando un niño tiene un vínculo seguro con su madre, especialmente, que es el primer ser con quien se vincula ya en el vientre materno, bueno, tiene el camino más fácil en esta vida. Cuando hay un vínculo que no se establece, tenemos verdaderos problemas, tanto en la madre como también en el hijo. Yo en este libro he querido ir más allá, que es algo que yo siempre he sentido y experimentado en mi persona, que es que la fuerza del vínculo es superior al tiempo y al espacio. Es decir, yo me sentí profundamente vinculada a mi hija, primero a la mayor, obviamente, porque era la primera que llegó, pero también me pasó con la segunda muchísimo antes de gestarlas. Es decir, muchos años antes de gestarlas, yo ya tenía un vínculo con mis hijas. Les hablaba, me comunicaba con ellas, las sentía presentes. Me acuerdo con la segunda que yo no quería todavía ir a por el segundo porque es que no me quedaba, no tenía energía todavía. Yo sentía una presencia y le decía a mi marido, le decía, es que está aquí, es que quiere venir, es que la noto que está aquí. Y yo le decía, cariño, te quiero y te deseo, pero dame un poco de tiempo, todavía no. O sea, yo sentía este vínculo con ellas. Y además he sentido el vínculo con personas a las que he querido un montón, especialmente con mi abuelo paterno, pero también con un amigo mío que murió muy joven. Lo he sentido después de que hayan muerto. Me he sentido vinculada a ellos y he sentido una conexión especial a pesar de que ellos físicamente ya no estaban aquí, ¿no? No estaban conmigo. Entonces, en estos años, desde que pasaron estas muertes y luego con la llegada de mis hijas, ha sido algo que yo he
como vivido y sentido muchísimo en mi piel, que los vínculos iban más allá del tiempo y del espacio. Y que este concepto, es lo que a mí me ha ayudado más con mis hijas para que se sintieran seguras en un mundo que es muy inestable, que es impermanente y que además a veces yo no estoy. Es decir, yo no quiero que se sientan seguras solamente si mamá está. ¿Sabes eso de mamá está aquí, estoy aquí, estoy aquí? Sí, claro, está muy bien, pero cuando no estás, ¿qué? Cuando no estás y no me puedes decir mamá está aquí, ya estoy aquí, ¿qué pasa, no? Con estos niños que entonces es como, ¡ah! Me siento como muy solo. Entonces yo he intentado siempre inculcar primero a mi hija mayor cuando era pequeña y especialmente nos empezamos a separar, primero porque yo volví al trabajo cuando ella tenía 2 años y luego con la separación escolar a los 3 suyos y luego mi hija pequeña que ahora tiene 6 cuando empezó también en P3, transmitirles que mamá la llevan adentro y que yo las llevo adentro en mí. Y que esta presencia de ellas en mí me da fuerza para todo y me ayuda que si en algún momento las echo de menos, pueda yo transitarlo mejor y que lo mismo les pasa a ellas, ¿no? Que sienten mi presencia en ellas. Claro, cuando me propusiste escribir un libro sobre el vínculo lo tuve muy, muy claro que tenía que transmitir esta idea para ayudar a los niños y también a los adultos, porque muchos adultos están llorando y están reparando sus propios vínculos con este libro, ayudarles a sentirse más seguros en este mundo que es impermanente y que la forma muere. Es decir, la forma muere siempre. Nuestro cuerpo va a morir. Los árboles pierden las hojas, etcétera, ¿no? Todo lo que es forma muere en algún momento, pero la no forma, no. Tenemos que explorar esto que a veces nos queda tan lejos, pero que no lo es tanto porque lo sentimos dentro. Sí. Miriam, es precioso todo lo que cuentas y aparte es muy fuerte que escribieras este cuento sin saber lo que sucedería, ¿sabes? Porque es que me hablas de permanencia y tal, y justamente, bueno, el otro día lo decías, ¿no? Ahora nos toca, sí o sí, queramos o no, aprender a vivir en el presente, no hay escape. A no hacer planes, a saber que todo puede cambiar y a saber que, bueno, hoy me lo decía mi marido, ¿no? Paseas hace un año, ves una imagen de hoy por la calle y no te lo crees. Flipas, sí, sí. ¿No? Ha sucedido lo imposible, ¿no? Y entonces, en esta época de eso, de que está sucediendo lo que no pensábamos y en la que está aflorando angustia, miedo, un poco lo que decías también el otro día, recuerdo en un post que están saliendo emociones que estaban allí, eso ya estaba ahí, pero con todo lo que, con todo este contexto está saliendo, efectivamente saber que hay algo que es estable, que es permanente y que no muere, o sea, es liberador, es salvador. Claro. Para niños y para adultos. Y para adultos, porque al final, cuando los adultos tenemos esto integrado, es muchísimo más fácil que los niños lo tengan integrado, porque Claro. vivimos la impermanencia de una forma natural, porque sabemos que todo es impermanente y que nada permanece, porque nos agarramos a lo que sí permanece. ¿Y qué permanece? El amor, lo que no se ve y lo que no se toca, básicamente, el vínculo, no tiene forma. todas estas cosas, ¿no? Entonces nos ayuda a nosotros estar ahí, es como un anclaje, ¿sabes? Yo lo visualizo así como un lugar donde tú te puedes anclar y a tu alrededor puede pasar muchas cosas, que es lo que es la vida. En la vida afuera pasan muchas cosas, pero si tú estás bien anclado, tú podrás vivir esas cosas. Porque estás en tu centro y estás anclado en un lugar seguro. ¿Y cuál es ese lugar seguro? Primero el propio, ¿no? Yo estoy, cuando hablamos de meditación, ¿no? Yo lo visualizo como una casita dentro, ¿no? Que es el hogar, que es el ser. Ahí estamos seguros y estamos seguros en los vínculos que hemos tejido con las personas a las que amamos. Y al final, perdón, una moto. Y al final, este anclaje, si te fijas bien, es el amor para con uno mismo y para con los demás. Sí, sí.
Miriam, por aquí preguntaban varias cosas sobre el libro. Preguntaban para qué edad lo recomendamos. Y yo iría más allá y diría, aparte de para qué edad, ¿cómo podemos leer este libro? ¿Cómo recomiendas que lo leamos? Mira, primero una cosa. Quiero agradecer profundamente a Marta Moreno, que es la ilustradora, la sensibilidad que ha puesto en el libro, en las ilustraciones. Yo no sé si se verá bien aquí, pero es que es precioso. O sea, es que de verdad os digo que tuve que hacerle prácticamente ninguna observación porque me encantaban todas las ilustraciones que ella iba pasándome, ¿no? Este personaje, esta niña que se llama Nura, tenía muy claro también el nombre de niña. Este personaje lo ha dibujado con una ternura y a la mamá y a la abuela y al papá que son, bueno, yo creo que es muy buena parte del éxito de este libro es gracias a Marta. Mira, dice gracias, está aquí. Hola Marta. Y es maravilloso el cómo captó el mensaje y lo pudo como trasladar a las ilustraciones. Porque esto no es fácil. A veces el texto y la ilustración no casan, no cuadran, pero en este caso creo que cuadran a la perfección. Entonces, decías, la primera pregunta es ¿a qué edad? ¿A qué edad? Al principio, cuando pensábamos en las edades, yo pensé que 2 años era demasiado pronto. Yo pensé que no lo iban a entender y como para catalogar los libros era 2 años o ya pasamos a 4, yo pensé que tenía que ser a partir de 4, ¿vale? Porque que fueran un poco más mayores para comprender estos conceptos. La sorpresa mía ha sido que muchos niños de 2 años y medio lo están entendiendo a la perfección. Conectan con la ilustración, conectan con el mensaje, mamá está contigo, me llevas dentro y yo te llevo adentro a mí, porque tenemos este hilo invisible que nos une. Y es muy guay, porque claro, niños muy pequeños que empiezan infantil y que están como muy... que es un momento muy de mucha inseguridad, esta etapa de la infancia, sí. 2 años, 3 años, lo están comprendiendo muy bien. Yo creo que los que más lo van a comprender son eso, ¿no? De 4 hacia arriba, pero los niños de 3 lo están pillando a la perfección. Y el otro día me contaban que una educadora lo estaba trabajando este libro con niños adolescentes que tenían muchísimo miedo habían tenido problemas en su infancia y llevaban pues como una buena mochila detrás y que este libro les estaba dando muchísima seguridad. Estoy hablando de adolescentes, o sea, imagínate, ¿no? Qué rango de edad tan bestia. Y adultos, ¿no? Muchos adultos me dicen, mamás y papás, que lloran cuando leen, o sea, la primera vez que leen el cuento han llorado, ¿no? Porque les conecta también, obviamente, todos somos hijos, todos hemos vivido separaciones, todos tenemos vínculos con personas a las que amamos un montón y a todas, en más o menos grado, nos da un poquito de cosa el pensar en cuando no nos podamos ver, ¿no? Cuando esta forma ya no esté. Entonces, el rango de edad es enorme. ¿Qué más me has preguntado? Que se me ha olvidado ahora. ¿Cómo leerlo? Vale. A ver, yo lo primero que recomiendo es que el libro, hombre, el primer día obviamente si se lo regaláis a vuestro hijo, pues lo vais a leer. Pero luego yo prefiero que no sea una lectura inducida, es decir, que empecéis a decir... tenemos que hacer este libro, ¿no? Como una obligación, porque a ti te interesa, al adulto le interesa trabajar X tema, ¿no? O que el niño se sienta más seguro. No, que lo elijan ellos, que esté al alcance, que lo vean y que lo elijan, ¿vale? Esto es primordial, porque si no, ya no fluye la lectura. Y luego, yo recomiendo que los adultos primero lo lean ellos una vez, ¿vale? Porque si les viene... subidón de emoción, ¿vale? O ganas de llorar o lo que sea, o se le rompe la voz. Luego ya claro, acompañan. También claro, porque si te viene una llorera guapa, que la puedas hacer bien, a gusto, ¿no? Que te quedes a gusto. Y luego ya cuando leas el libro
de la moto de antes. Cuando leas el libro a tus hijos, seguramente esto ya ha bajado. Pero te tengo que decir que yo, que lo he escrito yo, y que es una historia que yo he contado a mis hijas tropecientas veces, mucho antes de que este libro existiera. La primera vez que lo leí, que fue sola, lloré, y luego la primera vez que se lo leí a ella, se me cortó la voz en algunas páginas y tenía que parar, respirar, y ellas, mamá, ¿qué te pasa? Y yo, nada, que me estoy emocionando. Pero mamá, si lo has escrito tú. y tenía que ir parando. O sea, esto puede ocurrir porque, bueno, porque está escrito desde el corazón y entonces pues toca, ¿no? Toca. ¿Y en qué situaciones hemos hablado por ejemplo, el tema de empezar el cole, que está clarísimo, y este año más que nunca, porque nos están haciendo adaptaciones, los niños llevan muchos meses sin ir a la escuela, van a una escuela distinta de la que habían dejado? En este caso está clarísimo, pero ¿en qué situaciones más es bueno leer este libro? Mira, yo lo recomiendo para transitar cualquier tipo de separación. Por ejemplo, el otro día me contaban, ¿no?, que un papá que tiene que estar en el hospital y le va muy bien a la mamá contarle el libro a su hijo para que conecte con el padre, a pesar de no poderlo ir a visitar, porque ahora, claro, cuando te estás ingresado en el hospital, lo de las visitas y con niños solo, ya es el no va más. Primero, este es uno de los casos. Cualquier separación. Entonces, cuando hablamos de separación, puede ser, en estos casos, puede ser, obviamente, en el inicio escolar, por supuestísimo, y les está ayudando un montón a todos los que lo tienen, pero también a la hora de transitar, por ejemplo, un divorcio en el que, o una separación de los padres en las que el niño tiene que hacer o fines de semana alternos o tienen custodia compartida y pasa media semana con cada uno y echan de menos con el que no están. Entonces, una buena manera de ayudar a transitar la añoranza es pues con este libro. Y también, por supuesto, en el caso de que haya una muerte o no que necesariamente tenga que haber muerto a alguien o que esté a punto de morir una abuela o un perro o lo que sea, sino hay una etapa, especialmente 5, 6, 7 años, muy marcada, especialmente 6 y 7, pero hay algunos niños que a los 5 ya empiezan a tope, la muerte, ¿no? A hablar de la muerte, preguntar, y tú te vas a morir, y yo me voy a morir, y la abuela se va a morir, y nadie se está muriendo, pero entran ahí en bucle. La amenaza. Entran en bucle con el tema de la muerte y con el tema del COVID más, porque claro, han escuchado 1000 veces que esto es peligroso, que no sé qué. Entonces, muchos niños tienen mucho miedo. Aunque no tengan miedo de la muerte, siempre pensar que el miedo final es a la muerte, es a que pase algo muy catastrófico. Entonces, aunque ellos digan que tienen miedo del virus, al final el miedo último es a morir, a que se mueran los padres o los abuelos. Entonces, les puede venir muy bien decir, bueno, yo entiendo tu miedo, primero le validamos el miedo, te entiendo, es normal, pero tienes que saber que aunque la abuela muera, estamos unidos siempre. Este es el mensaje, ¿vale? Y claro, si tú le dices eso a un niño, pues y a mí me pasó con mis hijas, yo se lo he contado 1000 veces, pero no es lo mismo cuando tú se lo cuentas y lo tienen que imaginar que cuando ven en imágenes estas páginas donde es tan fácil conectar con el hilo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando Nura, que es la protagonista de este cuento, empieza a conectar con el secreto del ombligo y empieza a imaginar pues los hilos, claro, porque Nura dice, bueno, ya, pero yo este hilo no lo veo, no es verdad, porque yo no lo veo. Le dice, hombre, pero es que si se viera el hilo, a ver, es que ahora no encuentro la página, si se viera el hilo, un segundo, sería un caos, imagínate, ¿no? Hilos que se ven, cómo te bañas, cómo subes a un avión, cómo cierras la puerta, porque son muchos vínculos que nos unen, ¿no? Muchos hilos que tenemos desde el ombligo. Entonces, cuando los niños pueden conectar con esta imagen, es como un, vale, claro, por eso es invisible, ¿no? Y incluso a mis hijas les ayudó un montón las ilustraciones de Marta Moreno, porque de repente
era como que todo eso que yo había contado, pero que era muy abstracto, tomaba forma, ¿no? Y en la forma les era muchísimo más fácil de integrar y conceptualizar de alguna forma y comprender. Sí, yo recuerdo cuando te propuse el libro, Miriam, que te gustó mucho, pero me dijiste, yo lo que quiero es que les guste a los mayores y también a los pequeños, ¿no? Porque Claro. quizá la idea que teníamos primero era más abstracta y yo creo que eso lo has logrado a través de las ilustraciones de Marta y a través de aterrizar el concepto en una historia muy tierna y muy cotidiana. Antes Claro, has cuando... comentado... Dime. No, di tú. No, que cuando me... Claro, fijaros, ¿no? Este libro es como muy grande, ¿no? Es grande, es un formato grande, precioso, ¿no? Tapa dura, un cuento ilustrado de estas características que puede adornar una habitación. O sea, son esos... Exacto, tú no querías esto. Yo en mi casa lo tengo ahí en la habitación de las niñas lo tengo así como también de adorno, ¿eh? Porque es bonito y Muy les bonito. encanta, pero claro, esta ilustración así de libro grande, yo había comprado algunos hace tiempo y a mis hijas eso no, o sea, veían la belleza de la ilustración, pero no les llegaba. Al final no me acababan pidiendo leer el cuento porque a pesar de que el cuento era precioso, con ilustraciones muy bonitas, eran más pensadas para adultos que para niños. Entonces, yo tenía muy claro que quien quería que se sintiera muchísimo más seguro y confiado con la vida eran las niñas y los niños. Entonces, para poder llegar ahí, la ilustración tenía que ir acorde y ellos lo tenían que comprender. No podía ser simplemente una ilustración bella y Bonita. bonita, tenía que ir más allá. Entonces, yo creo que lo hemos conseguido con este libro porque los niños se enamoran de Nura, se enamoran de Floki, se enamoran de los hilos. Sí, sí, súper bonito. Y hablaba también de la historia, Miriam, que además antes has dicho, antes de que existiera este libro, yo esta historia ya se la contaba a mis hijas. ¿Cómo nació? Además recuerdo que es que la escribiste súper rápido porque ya la Sí. tenías en la cabeza. ¿Cómo nació? Mira, nació de eso, ¿eh? de cuando, de días y días que mi hija mayor, cuando era pequeña, me decía, no quiero que te vayas, no quiero que te vayas, me siento insegura, no quiero que te vayas. Entonces yo empecé a decirle, es que aunque me vaya, yo estoy contigo, mira, hay un hilo en el ombligo. Tú sabes, claro, el ombligo, fíjate, ¿no? Sirve muchísimo cuando estamos en el vientre materno. Pero yo pensaba, ¿no? El ombligo, claro, te queda aquí toda la vida, ¿no? Pero en realidad ya no sirve, ¿no? Entonces empecé a imaginar con mi hija, claro, mi hija, los niños tú sabes que en la primera infancia están en el mundo de la imaginación. Entonces yo le dije, oye, ¿tú sabes que este ombligo sirve para algo? ¿Pero para qué? Y me decía, ¿pero para qué? ¿Por qué lo tenemos aquí? ¿No? Claro, más allá de que te alimentó, etcétera, cuando estabas en mi vientre, ahora está sirviendo de mucho. Es muy importante el ombligo. ¿Y por qué? Porque tiene un secreto. ¿Pero qué secreto, no? Y desde la magia del secreto del hilo invisible que guardaba el ombligo, fui creando esta historia. Y a ellas les encantaba, les ha encantado siempre. Y muchas veces eso, ¿no? Al dejarlas, o por ejemplo, al irse de colonias con el colegio, bueno, mamá, yo sé que cuando te eche de menos, tengo el hilo, ¿no? Tengo el hilo invisible al que agarrarme, ¿no? Y tocándose el ombligo era como, bueno, mamá está conmigo, ¿no? Y fue como de una forma como muy espontánea, muy conectada con el mundo de la magia en el que ellas siempre han estado muchísimo. Ellas han sido mucho de magia, de hadas, de unicornios y todas esas cosas. Entonces me fue como muy natural. Nació espontáneamente con mi hija mayor. Qué bonito. O sea que debe estar súper emocionada, ¿no? De ver que se ha hecho realidad. Sí, bueno, sí, claro, está feliz, pero mi hija tiene 11 años y está en plan, no, a mí lo que me gusta Yo he son otros superado libros, esto. ¿no? Claro, yo ya me leo tochos así y los cuentos que tú haces están guay, mamá, es muy bonito, pero yo ya estoy en otra fase, ¿no? Pero creo que sí, que cuando se lo leí le gustó, o sea, me dijo, sí, muy sinceramente, mamá, te felicito, es precioso. Qué bueno. Y me lo ha dicho una vez y esta vez la atesoro, ¿no? Porque ya sabes que a medida que van creciendo, estas palabras son más difíciles de encontrar. Sí.
Y nada, Miriam, el otro día me comentabas una cosa que me pareció muy bonita, que es que está gustando mucho a las abuelas este libro. Uy, las abuelas se mueren de amor. Es decir, no hay que pensar solo en madre-hijo o padres-hijos, sino que hay que pensar más allá de eso. Es un libro muy regalable, ¿vale? Y yo he visto cómo personas que conozco se lo regalaban a las abuelas, ¿no? A las abuelas para, ¿sabes? Esos libros que para que tengas en tu casa, para cuando vengan nuestros hijos y podáis hablar de eso. Porque una también de las protagonistas de este libro es la abuela, ¿no? La abuela que bueno, que no pasa desapercibido, que está envejeciendo y bueno, pues va teniendo cada día más arrugas y cada día, pues bueno, el cuerpo de la abuela va cambiando y la niña Nura se va dando cuenta también, ¿no? Y es algo que la inquieta, ostras, la abuela está mayor. Y claro, los niños rápidamente hacen, bueno, ¿y qué pasa, no? Y después de ser mayores, la muerte, entonces tú también te vas a morir, ¿no? Y entonces entran como en ese miedo de, pero ¿cuánto le queda a la abuela, ¿no? O al abuelo, ¿no? Porque, bueno, pues son, en la gran mayoría de ocasiones son seres muy, muy, muy queridos por los niños. Sí, sí, aparte yo creo que ahora mismo los niños tienen conciencia de que los abuelos están con más riesgo que antes, ¿no? Claro. Además los ven menos, o los ven padres menos, les dicen no los abraces. Claro, a veces, bueno, los ven con mascarilla y tal, y eso, ¿no? El confinamiento, el no poder ver a los abuelos, el no saber cómo estarían los abuelos, todo eso a muchos niños les ha inquietado muchísimo, les ha angustiado mucho y sufren, ¿no? El otro día una niña me decía, a mí lo único que me da miedo no era volver al colegio, no era lo que le daba miedo a esa niña era contagiar. Ser ella la responsable de contagiar a sus abuelos, ¿no? Imagínate qué carga, ¿no? Son muy conscientes de que es una población vulnerable y este cuento les acerca, ¿no? Y les da esa seguridad de, oye, que estamos juntos aunque no estemos juntos. Sí, sí. Y nada, Miriam, una última cosa. Yo te quería preguntar qué es lo más bonito que te han dicho de este cuento. ¿Cuál es el feedback que te ha emocionado más? A ver, hay muchos mensajes que he recibido y que me han alucinado y ha hecho mucha ilusión. A ver, los primeros, a mí siempre me hacen mucha ilusión y me hacen muy feliz los de mi entorno más próximo. ¿Por qué? Porque ellos han leído todo lo que he escrito, entonces es más difícil emocionarles, ¿no? Es como que cuando ya saben todo lo que escribes y te conocen mucho y tal, pues bueno, el listón se va poniendo cada vez más arriba, ¿no? Y mensajes que me han hecho mucha ilusión, pues de mi hermano, por ejemplo, que justo después de leerlo me mandó un mensaje súper emocionado y me dijo, estoy llorando y te felicito profundamente. Este me hizo muchísima ilusión. Obviamente, mi abuela, ¿no? La reacción de mi abuela. Hiciste un post con a ver, mi abuela es mayor, tiene 80, ahora cumplirá 88 años. Es obvio que no sabemos cuánto le queda, pero no mucho, seguramente, ¿no? Y entonces, pues ella lo sabe y todos lo sabemos y, bueno, pues es algo que emociona, ¿no? Y se emocionó muchísimo y fue súper bonito y me hizo mucha ilusión que lo haya podido leer en vida y vivir en vida, ¿no? Y vivir el éxito de este libro en vida, que habla de ella también y que se lo he dedicado a ella. Y luego de personas a las que no conozco, me hacen mucha ilusión básicamente, sobre todo, especialmente, los mensajes, por ejemplo, hoy, ¿no? Una mamá me decía, mi hijo ha sufrido durante todo el curso pasado por la separación, muchísimo, lo que no está escrito, y hace una semana que tenemos el hilo invisible y se queda feliz en el aula después de haber llorado los primeros días que no tenían el cuento. Ellos son de otra comunidad, empezaron el cole muchísimo antes, hace ya bastantes días, y después de haber llorado y leer el cuento y el primer día que haya sido un darle la vuelta y quedarse tranquilo y seguro. Otra niña, me acuerdo, ¿no? Que después de haber sufrido muchísimo por el tema de la muerte, decirle a su madre,
ya no me da miedo, sé que tengo los hilos invisibles que me unen y me siento a gusto con ellos. Ese niño de 13 años que tenía muchísimo miedo a la oscuridad y después de leer el cuento pudieron trabajar sus miedos y el vínculo y se quedó muchísimo más tranquilo y agradecido. Todo, al final, los que más ilusión me hacen, aparte de los más allegados, son los mensajes de que la intención que yo puse en el libro, que era ayudar, está siendo así, es decir, está ayudando a familias y especialmente a niños. Esto es lo que me llena más, saber que un niño que hace 2 días estaba sufriendo un montón, ahora, después de haber leído este libro unas cuantas veces, se siente muchísimo más fuerte y más seguro. Esto me hace profundamente feliz. Esto es muy emocionante. Aparte, Miriam, tus libros siempre ayudan, pero este además, como habla de algo tan universal y tan abstracto, pero a la vez que están todos, yo creo que tiene la particularidad de que ayuda en situaciones súper distintas y a gente muy distinta. Sí, fíjate, ¿no? Hemos hablado de niños de 2 años y medio hasta abuelos, ¿no? Exacto. Y que les está encantando a todas las franjas de edad y que lo están usando todas las franjas de edad. Y luego en temas tan distintos, el inicio escolar, muerte, separación, enfermedades, separaciones, por ejemplo, ahora también, ¿qué ha pasado en muchos colegios? Que a niños, claro, de 3 clases han tenido que hacer 6 o 4 o 5, da igual. Han separado muchas amistades y que no se pueden ver, ¿no? Entonces, poder hablar de los hilos invisibles que les unen también a sus amigos, o por ejemplo, familias, también me escribían el otro día, ¿no? Familias que yo qué sé, imagínate, ¿no? Familias que tienen pues los abuelos en Colombia, viven en Madrid y resulta que iban 2 veces al año a Colombia, pero ahora desde el COVID no se han podido mover de aquí. Entonces, el echar de menos a pues, tus familiares, tu tierra, a unas costumbres que tú adoras, pues también se hace muy cuesta arriba para adultos y para niños. Entonces, también les ayudan estas separaciones por temas de vivir en países distintos, etcétera. Sí, una de las cosas más bonitas de tus libros, Miriam, es que cuando uno no te conoce, compra el libro pensando que el libro es para el niño, luego se da cuenta de que habla de uno mismo también. Sí, sí. Y se dan cuenta muchas en la misma librería cuando lo cogen y empiezan a leerlo, que dicen, uy, tengo que parar porque me está removiendo a mí. Y esto es lo guay, ¿no? Que al final no somos tan distintos los niños de los adultos, de los abuelos, y al final estamos hablando de cosas muy sensibles, ¿no? Que es el amor, es el vínculo, y todos sabemos, o sea, todos lo sentimos porque lo hemos vivido. Sí, sí. Bueno, Miriam, si te parece, acabamos aquí el directo. Yo creo que se han hablado de muchas cosas muy, muy emocionantes. Oye, he visto aquí que ahí, y tú como eres la editora, seguro que las puedes contestar más. Cuéntales un poco, porque por ejemplo ahora en Amazon no lo están encontrando, o sea, se está sirviendo a un mes y están como muy, no puedo esperar un mes. Bueno, la cosa... ¿Qué pasa? Sí, preveíamos que funcionaría bien, pero no tanto. Salió el 3 de septiembre y en 3 días ya se distribuyó todo lo que teníamos y empezó a venderse súper bien. Entonces hemos puesto ya en marcha una segunda edición en las 2 lenguas, una edición muy grande, habrá muchísimos ejemplares y yo calculo que estará en Amazon lunes o martes. Vale, aún así está en todas las librerías. En todas las librerías físicas, sí. O sea, lo encontraréis en FNAC, en el Corte Inglés. En Casa del Libro, Navacus. Vale. Que no cunda el pánico, que habrá ejemplares para todos. Luego, también preguntan cómo lo pueden obtener la gente que no está en España, que está viviendo en otros países. ¿Cómo lo compran? Pues una manera sería comprar el ebook, por ejemplo. Vale, porque en Latinoamérica, así en formato papel, no lo van a poder encontrar, ¿verdad? No, es complicado, es complicado. Vale, entonces,
van a encontrar, pueden obtener el ebook, conseguir el ebook en cualquier parte del mundo y muy pronto, no sé si lo podemos anunciar, pero yo creo que sí, ¿no? El audiolibro. El audiolibro que me van a escuchar a mí porque yo voy a ser quien va a grabar el audiolibro, ¿vale? Sí, en Sí, mi eso es web una también lo buenísima tenéis. noticia. Vale, mira, ahora Vicky pregunta, ¿en Amazon Estados Unidos? Pues yo creo que sí que se debe de poder comprar. Vale, pues bueno, míralo Vicky y si no, lo sabes, en ebook y en formato audiolibro en breve porque lo voy a grabar dentro de 15 días, así que no creo que tarde mucho en salir. No sé si nos dejamos algo, yo creo que no. Yo creo que no, que se han hablado de muchas cosas. Vale. Que sepáis que este libro lo encontráis en castellano, El hilo invisible, y también en catalán, Al fil invisible, que lo ha editado B de Bloc, que lo ha ilustrado súper bien Marta Moreno y que ojalá algún día podamos, pues eso, ¿no? Podamos presentarlo en vivo y en directo. Me dicen, ¿cuándo lo vas a contar para los niños? Os vamos a decir el día pronto, ¿vale? No voy a tardar, va a ser pronto, Sí. pero no hemos elegido todavía día, así que os lo anunciaré algún día de estos. Y nada más, si alguien tiene más preguntas me las puede mandar sobre el libro, ultra regalable, porque además es bonito, es mucho de regalo, ¿no? Es como, pesa, ¿no? Hay gente que quiere regalar cosas que hagan bulto y que sean bonitas y que además sean sensibles. Así que el otro día se lo regalaron, me acuerdo, a una mamá que acababa de parir. Y dije, Mira. Jolín, el niño todavía le falta mucho para poder leer el libro. Pero bueno, Pero para lo la madre es encontraron. importante también. Exacto, y también lo encontraron como muy regalable y dijeron, no, pero es que es tan bonito que se lo ponga en la habitación hasta que el niño lo pueda leer. Muchas gracias Isabel, primero por contar conmigo y luego por hacer este directo de presentación del libro. Y nos vemos pronto, ojalá físicamente Claro en una futura presentación. Gracias, Miriam. Un abrazo. Un abrazo. Y a todos vosotros que habéis estado aquí esta tarde, muchas gracias por haberme acompañado, haber escuchado todo lo que teníamos que contar. Nos vemos muy pronto. Gracias y a disfrutar de vuestros hilos invisibles. Chao.